días a todos. Muchas gracias a la organización, a Petania y a Fedintra por contar conmigo un año más aquí. Ya me siento de la familia. Os voy a ser sinceros, cuando nos sentamos con la organización para ver de qué podíamos hablar este año, yo venía un poco con el run de lo que había venido pasando en los últimos años en los procesos de renovación concesional, de lo que se venía escuchando en el Parlamento Europeo, de la situación que muchas veces decía, oye, y si en vez de el modelo concesional nos lo cargamos y liberalizamos, etcétera. Entonces dije, bueno, oye, ¿por qué no hablamos de ello? Vamos a preparar una ponencia. Como buen consultor, yo no vengo a contar solamente lo que yo pienso, sino que me he querido preparar. Me lo he querido preparar, entonces lo que hice fue pensar en hablar con una muestra de vosotros, ¿no? y preguntaros, oye, ¿modelo concesional o liberalización? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son las ventajas y los inconvenientes de tu elección? Y ya que estaba preguntando, digo, bueno, ¿y cuál es el futuro del transporte público? Porque hay gente que me lo pregunta, oye, ¿hacia dónde vamos, no? Pues eso también se lo he preguntado. ¿Y cuál es el modelo ideal? Ya puestos, pensemos un poquito el modelo ideal. Y vengo a contar un poco todo eso. Primero os voy a contar lo que ha venido sucediendo en el modelo concesional, en la renovación concesional en los últimos años. Os cuento un poquito, para el que no esté un poco al tanto, de lo que ha venido pasando también desde la Unión Europea, y luego ese análisis de la situación actual, de la elección, ventajas, inconvenientes, etcétera. Bueno, el modelo concesional español es un sistema concesional que lleva desde el siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX comenzó. Eran concesiones que establecían unos plazos de 90 años. O sea, realmente ganabas una concesión y es para toda la vida. Ya nos situamos en los años 90 y llegan las modificaciones de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y su reglamento, en el cual, bueno, pues ahí empiezan a reducir, vamos a ver, 20, 25 años, ¿no? Vamos a ser un poco, no vamos a ser tan salvajes. Me sitúo más cerca. Año 2007, ¿qué había? Pues había un pliego muy conservador, estaba pactado con el sector, cosas que ahora no ocurre, pero contenía incluso cosas como el derecho a la preferencia, es decir, el actual concesionario tiene un 5% más de puntos porque eres el actual concesionario. Bueno, pues eso, lógicamente, tiene sus dudas. Año 2007, se licitaron 9 concesiones y se adjudicaron las 9 y en la mayoría de los casos era el mismo concesionario el que la mantenía. Un año más tarde, 2008, es un poco el punto de inflexión en el cual pues, se decide empezar a recurrir los pliegos, a recurrir las licitaciones. Globalia coge la bandera, más las asociaciones un poco en defensa de los pliegos o del sector. Se licitaron 5 y solo una fue adjudicada. En el año 2009, otro punto importante, entra en vigor el Reglamento Comunitario 1370 del 2007, que lo que marcaba pues, era una serie de factores nuevos como la transparencia, un mercado un poco más abierto, la duración de las concesiones, ya te venían hablando de baje usted a 10 años, la igualdad entre países, unos niveles de calidad, publíquelo previamente en el diario de la Unión Europea. Vale. Año 2009 y año 2010 se licitan 5 concesiones y todas quedan anuladas por recursos y por ejemplo, una no se había publicado el DOE, bueno, pues la anulamos, la volvemos a publicar, etcétera. Otra tenía un defecto de forma con la ISO 9001. Bueno, por lo que sea, se anularon todas. Año 2011, 2012, 2013, 7 concesiones licitadas, solo una adjudicada. Como veis, empieza a producirse un parón, empiezan a caducar las concesiones, no se consiguen renovar y, bueno, pues es un punto aquí de incógnita. Año 2014, llegamos a este punto en el que el Tribunal Superior de Justicia llevaba 5 pliegos anulados, ¿vale? En este punto llevamos 18 meses de parón. Bueno, por fin el Ministerio hace un nuevo pliego, totalmente diferente, totalmente nuevo. Me apoyo en el reglamento de la Unión Europea e introduzco un montón de factores. Este es el pliego que yo llamo el versión .1, porque no era malo, era el primero que se generaba. Salieron 4 primeros concursos.
realmente en todo el año al final fueron 8 concesiones, de las cuales solo se adjudicaron 5. ¿Vale? El resto fueron anuladas para sacarse posteriormente. Año 2015, esto coge viento en popa a toda vela, 15 concesiones y prácticamente se adjudican todas ellas, con sus recursos a los pliegos y sus desestimaciones por parte del Tribunal de Arbitraje. En este año también hay otro factor que hay que considerar y es que entra el acuerdo marco laboral. No solamente te vas a subrogar a los conductores, sino que hay un personal adicional que está trabajando en mi explotación o en la explotación de mi concesión y si la pierdo debería pasar contigo. Taquilleros, mecánicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿esto qué supone? Hay que elevar los costes de explotación y vamos a elevar la tarifa o los ingresos previstos inicialmente para poder compensarlo. Los concursos. De las 15 concursos, para que os hagáis una idea, la baja media que se hizo en la tarifa era del 27%. Hay concursos que iban al 18, al 19, al 35, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, un orden de magnitud, la baja media era del 27%. Estamos bajando la tarifa un 27%. Vale. Y como también te dejaban incrementar expediciones, kilómetros, la media era del 52%. Es decir, licito una concesión y hago concesión y media. Curioso. Vale, año 2016. Bueno, pues seguimos un poco con la tónica. Se licitan 5, ¿vale? Y aquí la diferencia es que el Ministerio intenta parar esto y entonces decide que todo el que esté en baja temeraria queda excluido. Vale. Pues, ¿qué resultados hubo? Pues fijaros, la media de la baja tarifaria, considerando todos, ya estaba en el 46%. O sea, ha pasado del 27 al 46% en solo un año. Ya la bajada de la tarifa era un 46%. Si quito a los excluidos, sigue siendo el 30%. Es una bajada importante. Y en kilómetros, pues todavía más potente. O sea, la media era de 101%, es decir, licito una concesión y usted me hace 2. Bueno, y si quedamos a los excluidos, porque claro, había gente que tiró la casa por la ventana, bueno, pues un 65%, que también sigue siendo una barbaridad. Como veis, es una espiral muy preocupante. Vale. Entre mediados de 2016 y principios de 2017, el Ministerio, en otra rueda, en otro intento por intentar frenar esto, saca un nuevo pliego, muy parecido al anterior, el versión 2.0, que yo considero, y licita 6 concesiones. Todas se han adjudicado a lo largo del tiempo porque ha costado, porque llevaron recursos a los pliegos, recursos a la propuesta de adjudicatarios, pero todos se han adjudicado. ¿Y qué datos, con qué datos? Fijaros, la baja media en la tarifa era del 49%. Un poco más, sí. Antes teníamos del 40, me parece que era 46, del 46, ahora nos hemos ido al 49%. Si quito las excluidas, pues bueno, del 44%. Es bastante, es bastante. Y en kilómetros, pues fijaros, aquí ya no hacemos ni expedición y media, ni 2 expediciones. Aquí ya el sector dice, no me merece la pena, vamos a incrementar entre un 42, un 36, si quito los excluidos. ¿Esto por qué es? Pues es porque el pliego le quitó puntuación a los kilómetros. Entonces, si ya tiene menos puntuación, voy a apostar menos por ello. La pregunta es, si la tarifa tuviese menos puntuación, ¿se apostaría menos por ella? Pues posiblemente, ¿no? Bueno, en todo caso, bueno, licitas una concesión y te adjudicas 4 tercios de concesión. Marzo de 2017 se produce una parálisis de un año entero, porque aquí el Ministerio empieza primero a trabajar, a resolver el problema que tiene con la ley de desindexación de la economía española, a ver qué pasa con los recursos que se han puesto en los concursos anteriores y crear un nuevo pliego, ¿no? Porque eran conscientes de que esto se estaba volviendo peligroso. Un año entero. En abril de 2018, el Ministerio saca un nuevo pliego, el versión 3.0, en el cual se licitan 5 concesiones y realmente ninguna se ha adjudicado. ¿Por qué? Porque, como he dicho desde el principio, se han venido recurriendo y los tribunales de arbitrajes unas veces, los tribunales otras lo han echado atrás. Pero por fin dieron en la tecla, ¿no? Los abogados por fin
se ganaron el sueldo y consiguieron el objetivo, que es anular el pliego. Por tanto, estamos en un punto de inflexión desde entonces no ha pasado nada más, porque aquí ya el Ministerio se ha cansado y ha dicho, mira, os ponéis de acuerdo y me traéis un pliego de consenso o aquí no licitamos nada. En este punto estamos, es decir, se han venido concesionando, se han venido licitando, se ha ido bajando la tarifa, se ha ido incrementando los kilómetros. En este punto estamos. Vamos a hablar de la liberalización. Bueno, pues desde la Comunidad Económica Europea se planteó la modificación del Reglamento 1073 del 2009 que proponía la liberalización. ¿En qué consistía realmente? Lo que buscaba era liberalizar todas las líneas de autobuses de más de 100 kilómetros de distancia. Entre paradas, claro. Al final son muchas concesiones las que estarían involucradas, ¿no? 100 kilómetros, hay un alto porcentaje de concesiones que la cumplen. Además, la propuesta incluía un regulador independiente que juzgase si era conveniente dar entrada o no a más de un operador en rutas de menos de 100 kilómetros. Pero bueno, en sí, realmente esto pondría fin al sistema concesional en España por el alto porcentaje de concesiones y de rutas que tienen más de 100 kilómetros. Lógicamente afectaría prácticamente a todas las rutas interurbanas del Gobierno. ¿Qué pasó? Pues España se opuso. Dijo, no, nosotros creemos en nuestro modelo concesional y a esto se unió además Alemania y Francia, que curiosamente ellos tienen liberalizado su mercado, pero bueno, ellos tienen una apuesta por el ferrocarril, pues dicen, bueno, liberalizamos, pero no damos licencias a nuevos operadores. Irlanda también se unió porque ellos sí tienen un modelo concesional parecido al nuestro, aunque lo hacen con empresas públicas, pero bueno, hubo una oposición no solo de España, ¿no?, de más países, frente a esta propuesta de modificar el reglamento. ¿Qué pasa? Hay elecciones europeas en mayo y eso, como pasa muchas veces en las administraciones, deciden levantar el pie. Hay una parálisis, ya se dice, bueno, pues en otoño habrá una nueva comisión, habrá unos nuevos comisarios y que se decida. Hay un número que ronda por ahí, que siempre se dice, bueno, pues si se liberaliza, habrá que asumir un coste para que aquellos servicios que nadie quiera hacer, deficitarios, etcétera, alguien los tendrá que hacer, habrá que pagarlos. Se ronda los 500 millones de euros según algunas fuentes. Y, claro, este modelo de liberalización habría que pensar si realmente nos iba a traer un cambio radical. ¿Es Flixbus ese cambio radical? Bueno, pues os traigo algunos datos. Como os he dicho, en Alemania y en Francia se liberalizó el mercado y lo que ellos piensan es que realmente ha dinamitado el equilibrio empresarial. Flixbus empezó en Alemania en el año 2013 y en 4 años ha cogido el 94% de la cuota de mercado. Se ha generado un monopolio, ¿no? Aunque parecía que podía ser interesante, se ha quedado prácticamente con todo. En Francia, en solo 3 años desde el momento en que se liberalizó, Flixbus ha alcanzado el 44% del mercado. En España, Flixbus llegó en el 2016 y, bueno, pues como aquí tenemos nuestro modelo concesional, de una forma u otra parece que nos ha defendido, tienen 35 líneas regulares internacionales, ¿no? Aquí, pero a nivel nacional, municipal o autonómico, bueno, sigue nuestras concesiones. Vale. Se ha defendido el modelo concesional en la Unión Europea. En septiembre del 2018 hubo una delegación española en la que estaba el Gobierno, estaba el ministro, estaban los eurodiputados, alguna asociación que también cree en el modelo concesional y procedió a hacer una presentación allí en la sede del Parlamento Europeo para defender la postura. ¿Cuáles eran los argumentos? Pues la eficacia de la organización que tiene el modelo concesional, la seguridad que se ha alcanzado en España, las tarifas asequibles que existen, la calidad del servicio,
las condiciones sociales y laborales para todos los profesionales del sector. La edad media de la flota está en una media de unos 5,6 años, lo cual, bueno, pues son todo características de interés. Existe una transparencia en el proceso de contratación de las administraciones y luego existe una valoración positiva de los usuarios. Cualquier encuesta que hagáis creo que siempre os ha dado buenas puntuaciones porque se presta con profesionalidad. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Bueno, en febrero del 2019 ha habido una votación en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la modificación comentada y la amplia mayoría de los eurodiputados votaron a favor del modelo del autobús. Por tanto, de momento, ahí se queda. Es decir, parece que se paraliza esa intención de modificar el reglamento, pero como digo, después de las elecciones ya veremos si los que llegan vuelven a animarse. Vale. Vuelvo al ejemplo francés y alemán. Fijaros, son modelos de liberalización del mercado que han llegado a una situación de monopolio o oligopolio. Han sufrido un incremento de la tarifa cuando realmente podría pensarse que la liberalización va a suponer la reducción de la tarifa. Bueno, pues el oligopolio o el monopolio les ha supuesto que yo pongo la tarifa y pongo la que quiero. Hay una reducción de servicios, hay una merma de la calidad, o eso es por lo menos lo que se desprende de estos países, lo que han ido comentando. Ahí tenéis datos. En Alemania una sola compañía tiene el 94% de la cuota. Desde 2015 se ha reducido un 63% las rutas atendidas porque se han centrado en las interesantes, en las más rentables, las otras no. En los municipios o poblaciones de menos de 200.000 habitantes hay una baja frecuencia y en los de menos de 100.000 hay un servicio nulo o residual. Y en Francia similar. O sea, 3 empresas cubren el 90% de la cuota de mercado. Bueno, aquí es cuando entramos un poco en lo que os he comentado de, bueno, contadme un poco cómo veis la situación actual, qué leccionaríais. No hay quórum. Ya os digo que no hay quórum. He preguntado a unas 28 personas que me he sentado con ellos y 50-50, 60-40, no hay quórum. Unos están a favor del modelo concesional, otros a favor de la liberalización. Pero no hay quórum ni en empresas ni en asociaciones. O sea, según he visto, Confebus es defensor del modelo concesional, ANETRA es defensor de la liberalización. O sea, que incluso dentro de vosotros tenéis ideas opuestas. Hemos hablado de los 100 kilómetros. Claro, eso nos hace situar. Bueno, entonces podría haber un modelo concesional en las comunidades autónomas, porque las distancias pueden ser inferiores a 100 y liberalización en las líneas nacionales. ¿Eso cómo funcionaría, no? Es una pregunta. Actualmente realmente hay bastantes empresas que están soportando o están explotando concesiones con un nivel de rentabilidad baja, principalmente, y eso sí que era una respuesta muy común, porque las concesiones no están adecuadamente dimensionadas a las necesidades actuales. Se hicieron en su día, se atendieron núcleos con unas frecuencias, pero hoy por hoy a lo mejor ya no atienden las necesidades y las demandas de los usuarios. El sistema concesional está acaparado por 4 o 5 empresas que se reparten las principales concesiones. Hay más empresas, pero las principales concesiones, 4 o 5 empresas. También hay que pensar, y eso sí que lo enseñó el año pasado, la tendencia de las demandas. Las demandas, por regla general, han bajado. Se han ido perdiendo viajeros, posiblemente porque no se han sabido adaptar a las necesidades de ellos y se han buscado otras alternativas. Ahí tenéis BlaBlaCar, tenéis Cabify, tenéis Uber, ¿no? Han buscado otras alternativas. Existe una tendencia de desaparición de empresas, sobre todo las más pequeñas, las absorben los grupos empresariales. Eso también vine a contarlo. Eso sí, yo diría cuál es la fortaleza del modelo concesional. Durante años ha permitido garantizar un servicio de calidad, su frecuencia, seguro, accesible, ha asumido económicamente por el sector privado sin que haya sido necesario que la administración pública venga al rescate. Habéis soportado vosotros todo ese esfuerzo. Por tanto, el modelo concesional ha funcionado durante muchos años y parece que bien. ¿Cuáles son las ventajas del modelo concesional? Bueno, pues lo primero es que asegura la oferta en aquellas zonas deficitarias, de baja demanda, de poco interés. Esto sí que es la principal ventaja.
No tiene ningún coste para la Administración en concesiones de más de 100 kilómetros. Con una gestión adecuada, que es lo que normalmente se consigue, permite un razonable beneficio empresarial, disminuye vuestra incertidumbre, lógicamente, al ser vosotros la única empresa que tiene esa concesión y soy el que la opera, no tengo que estar preocupado de que otra empresa venga y me esté quitando ingresos. Por tanto, disminuye esa incertidumbre. Permite a la Administración ese control de la concesión. Tenemos un contrato en el cual tú tienes que hacer esto y yo tengo la potestad de controlarlo y regularlo. Creo que asegura unos altos niveles de calidad, de seguridad, de frecuencia y un precio competitivo. Los ratios en Europa nos dicen que somos una de las tarifas más bajas de Europa. Genera empleo estable, de calidad, pero tiene sus inconvenientes también. Los inconvenientes principales serían los mapas concesionales, creo, están obsoletos, necesitan ser renovados, no atienden las necesidades actuales, ¿no? Ha habido unos efectos migratorios, nuevos desarrollos, la tecnología, etcétera, que hay que adaptarse a ella. También disminuye la eficacia y la eficiencia tanto para el operador como para el cliente. Claro, genera un coste elevado para las administraciones en el transporte metropolitano y urbano. El modelo de liberalización a lo mejor lo eliminaría. Como hemos visto, en el proceso de licitación hay una lucha encarnizada a seguir bajando el precio, a incrementar los kilómetros. Al final reducís al mínimo los beneficios. Es un efecto peligroso. Hay una limitación de la competencia entre operadores. La rigidez de los contratos es otro inconveniente. Los plazos de las últimas concesiones se reducían a menos de 10 años. Había algunos de 6, 7 años. ¿Ahí te da tiempo realmente a amortizar la inversión que has realizado? Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de la liberalización? Bueno, pues se presupone un mayor nivel de calidad. Si somos varios los que estamos actuando en el mismo corredor y quiero que te subas conmigo, tendré que darte algo mejor que los demás. ¿Cómo? O te doy mayor calidad o te doy menor precio. Cualquiera de las dos opciones es lo que se le presupone como ventaja a la liberalización. También se establece que se esperan unos niveles de rentabilidad adecuados, porque si no te vas. Entonces, bueno, pues se presupone que sí, que será rentable. Es verdad que el modelo concesional te establece expediciones políticas, que aquí ya no tendrías que cumplir. Se genera una mayor competitividad entre empresas, que eso siempre es positivo para el usuario. Existiría un aumento de la oferta en aquellos corredores estables o interesantes, por tanto, yo creo que ahí sí que se conseguiría tal oferta de calidad, de precio y de volumen que favorecemos el uso del transporte público frente al vehículo privado. El usuario elige quién es el operador, ¿no? Si pasan dos, unos buenos y otros malos, los usuarios se van a ir con el bueno. Es el usuario el que está eligiendo quién presta el servicio. ¿Y cuáles son los inconvenientes de la liberalización? Bueno, pues las zonas rurales y de menor interés pues iban a quedar desatendidas, por tanto, habría que darle una solución a esos corredores, que al final sería coste económico de la Administración. ¿Cuál es la amenaza? No es un inconveniente, es una amenaza. ¿Cuál es la amenaza que se plantea? La aparición de plataformas que monopolizan el mercado. BlaBlaCar es una plataforma, Uber es una plataforma y ya veis cómo están los taxistas. Flixbus es una plataforma, porque realmente no tienen ni un solo autobús, usan los vehículos de otros operadores, pero es una plataforma que al final son los que lo van a monopolizar el mercado. Los beneficios del operador se reducirían, porque si dices voy a bajar la tarifa, se presupone que vas a bajar más, vas a reducir más los ingresos de los que tu concesión te daba, que no tenías que afectar el precio. Se prevé un efecto negativo sobre el empleo, sobre todo en el marco de las pymes, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas, que a día de hoy tienen una presencia importante y, como hemos dicho, es un sector de calidad. Y luego la experiencia, o por lo menos la experiencia que nos da Francia y Alemania, es que se generan oligopolios que al final van a propiciar subidas de tarifas y mermas en las condiciones.
Las fotos que veis debajo son de Uber, Uber Bus. O sea, que ojo que también están ahí esperando. Bueno, cuando hablamos un poquito del futuro, ¿no? Cuando he preguntado, ¿y del futuro qué? Pues mira, hay gente que me dice, pues creo que debería haber esa unión entre el transporte regular y el escolar para que mejoremos la rentabilidad. No pongamos 2 autobuses a medio vacío, sino un autobús que coja a todos, por ejemplo. Otros factores son, esto sí lo he escuchado, tarde o temprano va a llegar la liberalización. Tarde o temprano. A lo mejor es tarde, pero a lo mejor es temprano. Entonces, el objetivo realmente de hoy es que os vayáis con datos suficientes para que podáis hacer un juicio de valor y penséis vuestra estrategia a la hora de, bueno, si está el modelo concesional, ¿qué estrategia adopto? Y si viene la liberalización, ¿qué estrategia adopto? ¿No? Entonces, eso es un poco. Pero creo que tarde o temprano llegará la liberalización. Existe una concentración del mercado, ya hemos dicho que vienen desapareciendo porque les falta pulmón financiero a las pymes y son las grandes empresas las que van consiguiendo esa compra y unión. Futuro, renovación tecnológico. Ya está aquí, pero hay que tenerlo en cuenta y sobre todo tenéis que aplicarlo, porque si no lo aplicáis vosotros, lo van a aplicar otros. El transporte compartido es una realidad. Los vehículos autónomos tarde o temprano también van a llegar, por tanto, hay que pensar cómo lo vamos a incluir dentro de nuestro sector, de nuestro mercado o dentro de nuestro negocio. Se prevé una competencia muy dura por las plataformas de ventas, las que operan en otros países y las que pueden operar aquí. Eso sí que es el futuro. ¿Y cuál podría ser el modelo ideal? Bueno, pues el modelo ideal, pues a lo mejor concesiones zonales a nivel comunidades autónomas, el transporte a la demanda no puede faltar. O sea, seamos eficientes y trabajemos el transporte a la demanda en aquellas zonas en las que no son rentables y podemos optimizar recursos. Las concesiones a 10 años, ¿no? Que te dé tiempo a amortizar tus inversiones, pero además con una administración que te controle el cumplimiento de lo ofertado. Eso sería lo ideal también. Valorar la buena gestión del operador. Resulta que tenemos concesiones, coges una concesión y la mejoras y elevas el número de viajeros. Creo que merecería un premio, una valoración, o sea, un reconocimiento, como sea, pero que realmente se reconozca que la labor de ese operador en esa concesión ha sido incrementar la demanda. Hemos quitado coches. Paradas no solo en las estaciones de autobuses, sino más paradas en el centro de la ciudad. Y realmente, bueno, pues esto es un poco lo general de los que apostaban por el modelo concesional. A lo mejor el modelo ideal era un modelo concesional donde prime la calidad y no lo económico, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto era un poco todo lo que venía a contar. Espero que os sirva un poco de perturbación en la mente, de decir, bueno, ojo, está ahí la sombra de la liberalización, ya sé todo esto, ¿qué estrategia podemos adoptar? ¿Vale? Muchas gracias a todos.